Ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad de este principio de semana. Esta misma mañana la conselleira de Hacienda, Elena Muñoz, ha presentado el ajuste de 26 millones de euros. Ha sido una presentación ante la Cámara Autonómica Gallega. Esos 26 millones de euros que la Xunta de Galicia va a ajustar o recortar en el gasto corriente para cumplir con sus compromisos de estabilidad presupuestaria. Ampliamos esta información con la crónica de nuestro compañero Marcos González. Para la conselleira gallega de Facenda, Elena Muñoz, la posición con la que acudió Galicia al último Consejo de Política Fiscal y Financiera fue envidiable. El déficit público más controlado de España nos convierte en la comunidad más solvente de todo el Estado. Según la conselleira, acabamos 2011 con los deberes bien hechos, anticipamos las políticas de austeridad y ahora, gracias a eso, podemos comenzar antes que nadie a impulsar el crecimiento económico. Sí que están mellor os cidadáns galegos, sí que se lles está protexendo dos axustes que están facendo outras comunidades autónomas. E deste xeito, cos deberes feitos, poderemos incluir políticas que potencien o crecemento e que impulsen a economía. Pese a todo, Galicia aún deberá afrontar algunos ajustes para alcanzar el objetivo del déficit del 1,5%, si bien es cierto que serán mucho menores a los de otras comunidades autónomas. La Consellería de Facenda cifra en 69 millones los fondos que debe ahorrar, un 0,4% del total estatal, y confía en alcanzar este registro a través de medidas ya aprobadas, de un mayor control del fraude fiscal y de un recorte de 26 millones en el gasto corriente. O axuste, polo tanto, de medidas novas que terán que facer fronte á Xunta é de 26 millóns no gasto corrente, 12 en gastos de funcionamento e 14 no replantexamento e priorización de subvencións e axudas. Pero para la oposición el optimismo del gobierno gallego es con mucho excesiva. Argumentan que si ahora tenemos que recortar menos es porque el gobierno de la Xunta ya lleva 3 años recortando, empeorando la calidad de vida de los gallegos. Non presuman vostedes de déficit, porque se queren presumir temos déficit social, déficit laboral, déficit, desde logo, en igualdade e déficit en actividade económica. Diso deberían preocuparse e non de andar por Madrid e por eses lugares fachendeando do que non teñen que. Señora conselleira, ten vostede algo que decir para o obxectivo real que debería ter o goberno galego, que é xerar emprego e reactivar a economía, ou pensa vostede seguir presumindo dunhas cifras mentras os galegos e as galegas se preguntan de que presumen? Moitas gracias, señora Caride. Recuerdan que el control del déficit debe ser un medio y en ningún caso un fin en sí mismo. Bueno, María, comenzamos contigo, si te parece. Bueno, parece más o menos evidente que Galicia está como en el mejor puesto de salida en cuanto a déficit. ¿Tú compartes esa acusación que le hace la oposición de que presumen de tener el mejor dato de déficit del Estado? Bueno, la acusación puede hacerla porque evidentemente es libre de hacerse acusaciones, sobre todo viniendo de la oposición, pero lo que sí es evidente es que sí es un dato para presumir, teniendo en cuenta que hay un elemento comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Entonces Galicia evidentemente tiene el menor, digamos, franja de recorte que realizar, ¿no? Y sobre todo hay otra cuestión que es mucho más importante, que es el hecho de que no ha afectado a los gastos sociales más importantes. O sea, no ha habido recortes ni se avecina que haya recortes en partidas tan esenciales como la sanidad o la educación, cosa que por otra parte sí están realizando comunidades autónomas como Cataluña y como Valencia y como ya parece que amenaza hacerlo también Madrid. Pero sobre todo también hay una parte importantísima que no se ha venido a destacar en ninguno de estos, digamos, consideraciones que se han venido realizando con el tema de los recortes del ajuste de Galicia, que es el hecho de que no obliga a establecer nuevas líneas, digamos, de recaudación. Evidentemente, cuando uno tiene un desajuste presupuestario, tiene que dos vías claras, una, o reducir y ajustar, otra, es aumentar evidentemente los ingresos. Exactamente. Y en este caso también evidentemente es un aspecto muy positivo que no se haga. Bueno, nos tocará de todas maneras sí, pero desde el ámbito nacional, pero en el ámbito nacional, sí. Pero vamos a ver, si les parece, vemos este gráfico, que es el gráfico de las 17 comunidades autónomas, de los 17 déficit. Ahí pueden ver que Galicia está en el mejor puesto de salida y que la última
encima es evidentemente Castilla-La Mancha. Galicia está con un 1,61 de déficit y Castilla-La Mancha con un 7,3, ¿no? Es decir, se diría que hemos pasado lo peor, ¿no, José Antonio? Bueno, cuanto en menos... cuanto a ajuste se refiere, porque lo que queda por ajustar está calculado en 26 millones, que serán en gasto corriente, publicidad, gastos en protocolo, etcétera, pero que el ajuste sustancial en servicios sociales está ya hecho, ¿no? Sí, o sea, yo creo más que se han hecho las cosas bien. La diputada Caride lanzaba la diatriba a la conselleira diciendo que, claro, bueno, y el diputado Aymerich, ¿no? Bueno, no recuerdo si era Aymerich, vamos, sí, Aymerich, sí. Diciendo que sí, en fin, ya se han hecho los recortes en otros años, tal. Pues afortunadamente, ¿no? O sea, yo creo que llevamos 4 años haciendo ajustes que la ciudadanía percibe que han sido necesarios, pero yo creo que no han cambiado, yo estoy de acuerdo con María, no han cambiado nuestro día a día, no han cambiado. Entonces, bueno, hay que recordarle a la oposición del gobierno gallego, si no me corresponde a mí hacerlo, pero hay que recordarle que de los 15.000 millones que se piden de esfuerzo extra a las comunidades autónomas, a Galicia le piden 69. O sea, esto es un indicativo de que las cosas se han hecho, yo creo que bien. 0,3%, ¿no? Y entonces, bueno, pues afortunadamente creo también con María lo mismo, creo que no se ha tocado lo esencial, la sanidad, la educación sigue siendo la misma, creo que con un buen estándar de calidad, y me parece que el camino es ese, vamos a ahorrar en donde se puede ahorrar. En un alquiler se puede abaratar, abaratemos el alquiler. ¿Se puede abaratar una subvención que al final tiene un ímprobo resultado? Abaratemos esa subvención, no la concedamos, quiero decir, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Arturo, ¿tú crees que este va a ser un poco el estandarte de Feijóo en la próxima campaña, es decir, su éxito en ajuste del déficit? Bueno, yo creo que efectivamente estamos casi todos de acuerdo y yo creo que es así, que se están haciendo unos recortes y se está haciendo un planteamiento bastante riguroso de todo lo que es recortar en aquellas cosas que no son necesarias o que son superfluas. Necesario es difícil decir lo que no es necesario, pero que se está haciendo con rigor, que se está haciendo con deseos de acertar, es decir, que se está trabajando seriamente en la Xunta para llevar la situación de la mejor manera posible, y esto yo creo que la ciudadanía acaba reconociéndolo, ¿no? Se está haciendo lo posible, se está haciendo las cosas bien, se está poniendo rigor y por lo menos se está acertando en eliminar algunos gastos superfluos o gastos que se pueden dejar de tener en estos momentos, y yo creo que también está entrando en la ciudadanía, o tiene que ir entrando poco a poco, el reconocimiento de que ya no tenemos la misma capacidad de antes, cuando había dinero para todo había dinero, para subvenciones, para montar lo que fuese necesario. Estamos cambiando de chip, dices. Estamos cambiando de chip, realmente hay que empezar a pensar que tenemos que administrar mejor lo poco que tenemos, y yo creo que el gobierno gallego lo está haciendo así, y yo creo que lo está comprobando todo el mundo, ¿no? Cambiando, sí, yo creo que el debate de esta mañana lo que ha reflejado es que tanto el PSOE como el BNG están en precampaña electoral, porque creo que la oposición está para criticar lo que haya que criticar, pero que también tiene que tener la suficiente altura de miras para felicitar al gobierno gallego cuando algo se ha hecho bien. El resto de las comunidades autónomas de España han reconocido el esfuerzo que ha hecho Galicia, y sin embargo ni el PSOE ni el BNG lo han reconocido, y en las declaraciones que escuchábamos antes de María José Caride falta la verdad, dice una falacia. Ella vincula el déficit con el paro, dice como hemos recortado el déficit hay más paro. Eso es falso, al contrario, las comunidades autónomas que tienen más déficit son las que tienen más paro. Andalucía tiene el doble de déficit de Galicia y tiene casi el doble de paro. Las comunidades que tienen más paro, ¿cuáles son? Pues Castilla-La Mancha, Extremadura. Es decir, que el argumento que daba el PSOE en este debate no se ajusta a la realidad. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho para ajustar los presupuestos manteniendo el gasto social, porque daba también la consellera un dato, y es que el 74% del gasto de Galicia se destina a educación, a sanidad y a servicios sociales. Aria, ¿qué querías acotar? Sí, yo con respecto a lo que decía Arturo, ese cambio de chip es mucho más sustancial y es mucho más profundo, teniendo en cuenta que hasta ahora todos los gobiernos habían caído muchas veces en la tentación de hacer énfasis en los gastos corrientes, sobre todo porque era aquellos gastos de mantenimiento, digamos, del aparato de la administración. Evidentemente es más difícil recortar ahí porque es, digamos, poco electoral y muy poco correctamente, políticamente correcto, ¿no? Entonces, es verdad que sí hay un cambio de chip,
ahora parece ser que se está incidiendo en precisamente cortar en aquellos gastos que realmente son superfluos, ¿no? Tratando de mantener los gastos que sí son productivos. Y luego hay otra cuestión con respecto a la oposición de unos o de otros. Lo que no podemos olvidar es que este recorte viene dado evidentemente porque hay un pacto tácito y serio en un Consejo de Política Fiscal que es de ámbito nacional y que evidentemente es uno de los referentes para que el exterior esté midiendo nuestro grado de cumplimiento de la deuda. Creen, porque pero lo curioso, la publicación hoy de los datos de las declaraciones, bueno, de los informes de la OCDE que dicen que no creen que se vaya a cumplir el déficit, pero Carla, teniendo en cuenta que tú te vas a encontrar un déficit del 6,5%, luego el real es el 8,5% y cuando las comunidades autónomas levantan y afloran sus deudas aparece el 8,9%, es difícil, claro que tenemos credibilidad, ¿no? Y ojo que el informe de la OCDE ni siquiera tenía en cuenta la desviación del déficit de las cuatro comunidades autónomas, sobre todo que el informe de la OCDE, ¿no? Dentro de unos meses dirá otra cosa totalmente. Probablemente. Una cosa, hablando del papel de la oposición, que sorprende mucho que las comunidades autónomas, todas ellas fueran capaces de celebrar este acuerdo que todo el mundo reconoce que es muy importante para dar una imagen de unidad en Europa, y sin embargo la posición que tiene el Partido Socialista en el Congreso, por ejemplo Rubalcaba, es opuesta. Parece que sus comunidades autónomas le llevan la contraria porque él está en contra de esos planes de ajuste que después sus comunidades autónomas aprueban. Y lo curioso también es que en Galicia, no les queda otra, ¿no? En Galicia los socialistas pues no se refieran o en su momento cuestionasen algunas de las medidas que se tomaron, y por ejemplo ahora Andalucía ha decidido recortar el 15% del salario de los interinos y curiosamente el 5% de los sueldos de los altos cargos de la administración. Recordemos que aquí en Galicia los altos cargos, el presidente de la Xunta se recortó el 15% de sueldo y el 5% de los interinos. Pues curiosamente en Andalucía los jefes se recortan el 5% y los interinos el 15%. Bueno, es otra manera de ver el recorte, ¿no? Es otra perspectiva. Bien, ayer Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, defendió estas políticas de austeridad que se vienen aplicando desde el inicio de la legislatura en su gobierno y fue también muy crítico con las comunidades autónomas que no cumplen con los compromisos de déficit. Le escuchamos. La austeridad es ordenar los gastos y lo que es razonable es primero pagar y después crecer. No es posible crecer sin pagar. Lo hemos visto, lo hemos intentado, hemos hecho, en mi opinión, el ridículo. Hay comunidades autónomas que quieren ser nación y si fuesen nación estarían intervenidas. Cumplamos nuestros compromisos y, en tanto en cuanto empiece a crecer la economía, planteemos una revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Si hubiésemos hecho ventajismo político, los hubiésemos adelantado. En las encuestas del partido, en el último trimestre del año 11, daban una mayoría absoluta histórica. Pero entendí que ese no era el juego. Que el juego es... Bueno, no sé si... Empezamos por el principio, casi mejor dejamos el tema del adelanto electoral para el final, pero María, las declaraciones con respecto a las otras comunidades autónomas, se hacía referencia evidentemente a Cataluña. Bueno, inicialmente la propuesta parece ser, no tengo confirmación y constatación de ello, pero parece ser que en ese consejo que hubo en Madrid era un poco el, digamos, premiar o valorar el esfuerzo que habían hecho algunas comunidades en reducir su déficit, como por ejemplo el que hizo Galicia. Evidentemente no es una mala opción, teniendo en cuenta que nosotros a lo mejor hemos tenido que soportar mayores sacrificios que otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces evidentemente tendría que haber ese margen, digamos, compensatorio. Pero también es cierto que yo, en eso creo que el presidente se da cuenta rápidamente de que en estos momentos lo que hay que hablar es de solidaridad y, digamos, de mismas reglas de juegos para todos, ¿no? Ya vendrá el momento, evidentemente, de establecer nuevos cauces de financiación que nos compensen a nosotros en aquellos márgenes o aquellos servicios. Pero desde luego que ha ganado terreno en el posicionamiento para luego defender un reparto con distintas... Está claro. Pero todo llegará, todo y también a corto plazo ya hay algunas ventajas. Por ejemplo, Galicia acaba de firmar un convenio con el Ministerio de Agricultura que supone 180 millones de euros porque cumple los requisitos de déficit. Por eso ha tenido acceso a esas ayudas. O sea que también a corto plazo este comportamiento
comportamiento más austero tiene recompensa. Arturo, sí, querías Sí, de todas formas hay que recordar que Cataluña también ha hecho unos esfuerzos ímprobos, es decir, a la hora de recortar en cosas que la gente lo ha notado de forma, diríamos, muy fuerte. Pero había gastado mucho más. Había gastado mucho más, sí, pero decir que gasto, si lo han claro. hecho, efectivamente en Galicia hemos ido conteniendo mejor las cosas desde que está este gobierno, porque las veía venir y nos ha hecho ir de una manera mucho más suave en todo este proceso, y bueno, pues otras diríamos, comunidades autónomas lo tienen que hacer todo como más rápido y más traumático. También es cierto que aquí en Galicia, me hace gracia que está hablando de los que querían ser nación, cuando iba a hablar de los que quieren un banco público gallego, y dice, hombre, un banco público gallego, ¿con qué dinero? ¿De dónde viene nuestra riqueza? ¿Cómo vamos a tener? ¿Cómo no sea un banco público que se nutra de préstamos del Banco Central Europeo? No lo entiendo, ¿no? Pedir es gratis. Claro, pero es al mismo tiempo un sinsentido. ¿Y usted cómo me pide a mí que tengamos un banco público gallego cuando hasta el Banco Español, el Banco Central Español, ya casi tiene pocas cosas que hacer, ¿no? Bueno, pues son situaciones raras que se dan en estos momentos donde estamos todos mirando la peseta y a ver de dónde se ahorra, ¿no? Bien, nos vamos a Chicago, si os parece, en un vuelo retrasado un poco, porque el presidente del gobierno ya está de vuelta en Madrid, pero bueno, ha regresado de su cumbre, de la cumbre de la OTAN en Madrid, viene con una invitación de Merkel debajo del brazo a asistir a la cumbre, a la que no, en principio, no debía estar invitada España, a la cumbre de Roma. Mañana estarán en Bruselas en un consejo informal de presidentes de gobierno y jefes de gobierno en Bruselas. Lo vemos en el siguiente informe. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha abandonado la cumbre de la OTAN con el aval de Alemania a sus reformas y con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del primer ministro británico, David Cameron, a su petición de ayuda para que el Banco Central Europeo actúe en la crisis de la eurozona. En la rueda de prensa que ha ofrecido poco antes de concluir la cumbre de Chicago, Rajoy no ha citado directamente al Banco Central Europeo, pero ha advertido a la Unión Europea de que es urgente y prioritario que se garantice la estabilidad financiera en la zona euro para que los países y las entidades financieras puedan refinanciar su deuda en los mercados. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos. Y los instrumentos son, primero, controlar el déficit público, segundo, hacer reformas estructurales y, tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que he incidido. Ese será el mensaje que transmitirá a los socios europeos en la cumbre informal que tendrá lugar el miércoles en Bruselas y el que ha trasladado a Cameron, con quien ha mantenido un encuentro bilateral. Rajoy mostró además su satisfacción por el respaldo de la canciller alemana, Angela Merkel, a las reformas aprobadas por España y al ejercicio de transparencia al que se someterán los bancos. La señora Merkel le ha dicho, ya lo había señalado en alguna otra ocasión en público, pero me lo ha reiterado en privado, que apoyaba las reformas que se están haciendo en nuestro país y en otros países de la Unión Europea, y de forma muy particular el ejercicio de transparencia que España va a hacer con sus entidades financieras. Merkel y Rajoy coincidirán de nuevo en Roma antes de la cumbre europea de finales de junio, ya que finalmente el primer ministro italiano, Mario Monti, ha invitado a Rajoy a la cita que había organizado con Merkel y con el presidente francés, François Hollande, para preparar el Consejo. Pues yo no sé si leo entre líneas, pero a mí me da la sensación de que Rajoy está como apretando un poquito a Europa y apretando un poquito al Banco Central Europeo, ¿no? Diciendo, vamos a ver, las tres cosas que había que hacer ya las hemos hecho, ahora os toca a vosotros de comprar. Hay quien dice también que está dándole prácticamente un ultimátum de poco tiempo para que el Banco Central Europeo compre deuda. Yo creo que en este momento, digamos que está en manos de la Unión Europea. En España se están haciendo una serie de reformas estructurales, una serie de reformas
reformas en el sistema financiero, una reforma laboral, una reforma administrativa, y es necesario ahora, después de este esfuerzo, que también la Unión Europea ponga algo de su parte. Y yo creo que lo que se ha visto en Chicago pues refleja esta ofensiva diplomática de Mariano Rajoy, yo creo que con éxito, porque en política también son importantes los gestos, y hemos visto que Angela Merkel pidió reunirse con Mariano Rajoy, hemos visto a Mario Monti que cogía del brazo al presidente del gobierno para invitarle a esta reunión en la que inicialmente iban a estar solo Italia, Alemania y Francia. Hemos visto también a Obama con este apoyo público. Yo creo que esto... No hemos visto a Hollande con un gesto de... Bueno, Hollande lo mejor que podía haber estado es callado, porque si lo único que va a hacer es declaraciones que desestabilicen el sistema bancario español, pues a mí ese señor, y espero que me equivoque, pero cada día con determinados gestos me recuerda cada vez más a Zapatero. Sí, esto tiene la ventaja de que el objetivo se va a fijar en Francia y no en nosotros por un tiempo, ¿no? Yo coincido con casi todo lo que decía Ana, ¿no? Creo que el presidente Rajoy está desarrollando una ofensiva diplomática importante. Se ha visto con la canciller Angela Merkel 2 veces en 4 meses, 3 meses, ¿no? Se verá 2 veces más, como bien decía Carla hace un momento, ¿no? Mañana mismo, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo es importante si por fin empiezan a mirar a España, lo que decíais también, que yo coincido también. O sea, que aquí hemos hecho ya todo lo posible, se están llevando a cabo unas reformas estructurales necesarias, pero duras, en muy poco tiempo. Cada viernes negro tenemos una reforma que sufren los ciudadanos, y esto significa que tiene que hacer algo la Unión Europea. La Unión Europea tiene que consentir que se puedan emitir bonos europeos, comprar deuda. Está claro que España está ganando un terreno que se había perdido desde el punto de vista de la presencia internacional. ¿Por qué los mercados no responden ante eso? Quiero decir, por una parte, la prima de riesgo va por libre, digamos, sigue subiendo. Hoy ha habido un pequeño gesto en la bolsa, pero no parece que realmente que ni los mercados ni los organismos internacionales den un voto de confianza. Creo que aparte hay 2 temas que hasta ahora han despertado la desconfianza de los mercados. Por una parte es la situación del sistema financiero español. Ahora van a venir 2 empresas a auditar la situación de la banca española, y un segundo tema que también ha provocado desconfianza, que es la situación de la financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que por eso hay que hacer un esfuerzo en estos 2 apartados para conseguir que se recupere esta confianza. María, sí, no, digo que de todas formas bueno, el mercado está muy convulso por otras muchas razones también, ¿no? Está la crisis griega, evidentemente, que influye de forma decisiva. Sobre todo también hay, digamos, o hubo hasta ahora una especie de dispersión en el mensaje europeo. Evidentemente los mercados funcionan en torno a la percepción de riesgo que tienen las inversiones, y está claro que con respecto al euro han existido y están existiendo algunas dudas. Evidentemente la última reunión que se ha celebrado, que no es precisamente económica, sino que fue puramente colindante, que fue el de la OTAN, bueno, pues ha dado una especie, digamos, de unificación al discurso, ¿no? Yo lo que sí más destacaría de la presencia de Mariano en Chicago ha sido, sobre todo, el mantenimiento y el rigor en su discurso. O sea, él entiende que primero la economía ha de sanearse antes o paralelamente, pero como paso previo esencial, sanearse antes de crecer. Y evidentemente en eso ha habido una comunión estricta con la línea, digamos, defendida por Merkel, por la presidenta, la canciller alemana, en el sentido de que evidentemente nuestro país va a necesitar crecer, pero evidentemente nosotros estamos alineados con la línea de austeridad establecida. Y otra de las tentaciones que no ha sucumbido, que podría haberlo hecho, era decir que sí es verdad que ustedes ahora tienen que apostar por España porque está llevando a cabo las medidas establecidas en los programas de estabilidad, pero también es verdad que no queremos dinero gratuito, no queremos una inyección masiva del dinero del BCE, lo que queremos es que el BCE compre la deuda, que eso sí es mucho más importante para la economía española. Hoy se ha colocado prácticamente la totalidad, pero a un precio... Pero quiero decir, ese mensaje contundente es lo que también después lleva, digamos, en alguna medida a reaccionar al Banco Central Europeo y a los mercados. Da de todas maneras la impresión que damos un paso adelante y 2 pequeñitos atrás, porque evidentemente el desvío de Madrid o de la Comunidad Valenciana
ensombrece, ¿no? Ensombrece de alguna manera los pasos en adelante que se han ido dando, ¿no? Yo creo que también estas cosas necesitan un tiempo, es decir, la confianza no se gana de un día para otro, la confianza es algo que se va ganando con el tiempo y además adquiere con el tiempo peso. Lo que está haciendo el presidente del gobierno español, teniendo unas relaciones internacionales muy intensas, es también ganándose la confianza y creando un clima de confianza en otros países, que es fundamental, y era uno de los objetivos que se había planteado. Recuerdo que cuando le hablaban de los nuevos ministros, siempre decía que era muy importante relaciones públicas y economía, las relaciones internacionales y economía, y es lo que se está haciendo en este momento, trabajando duramente, porque de ahí viene el que la gente te conozca, el resto de los países vean que estás funcionando con una cierta, digamos, seriedad y rigor. Y luego el tema de la deuda, yo también entiendo que si yo puedo dejarte dinero al 4, no te lo dejo al 2. Y si no viene alguien que me diga, no, yo te lo compro al 2 y además te lo compro todo, yo no le voy a ofrecer el 1,5. Yo creo que en este tema del mercado, pues así, yo lo entiendo. Oye, lo que es absurdo, como el otro día, que alguien le compre deuda a Alemania al 0,5. No es que tengo garantía de que me va a pagar, pero España también te va a pagar. Pero si me paga el 4, prefiero que me pague el 0,5. Pero Arturo, lo que a ti te interesa es que si hay una inyección de liquidez por parte de la Unión Europea es que llega al sector productivo, llega al sector emprendedor. Sí, claro, lo que no te interesa es que ya una vez se hizo, en el mes de noviembre del año pasado, que el BCE inyectó dinero y lo que fue estrictamente a las instituciones financieras y ahí se paralizó. Por eso yo creo que en este caso se dice, no, que me compre la deuda, que es lo que va a financiar realmente mis gastos y lo que realmente el funcionamiento del país y no, digamos, va a financiar, digamos, parte de la deuda del sector financiero, está claro. Que también es legítimo, claro, por otra parte, pero bueno, no es el fin, ¿no? Pero no es la finalidad, lo que sí es cierto es que para que tú bajes los niveles digamos, de riesgo, pues tendrás que tener una mayor demanda de lo que tú ofreces, ¿no? Y en este caso, pues si el Banco Central Europeo pone acciones por su parte para evitar que suba tanto, pues evidentemente puede bajar, y yo creo que son las acciones que se le están pidiendo ahora al Banco Europeo, ¿no? Yo estoy haciendo esfuerzos, hagan ustedes esfuerzos para que no tenga que gastarme todo mi dinero y todo lo que ahorro en pagar los intereses de la deuda, ¿no? Por eso, cuando hablamos de crecimiento y austeridad, parece que hay un debate entre una serie de personas como la que defiende crecimiento y Merkel que no quiere crecimiento. Yo creo que eso es una falacia. Yo estoy segura que la señora Merkel quiere que crezca la Unión Europea porque eso va a beneficiar también a su país. El debate es cómo tenemos que crecer. Si tenemos que crecer de una forma sana o si crecemos a base de endeudamiento, de más gasto, que eso va a suponer que en un futuro todavía tengamos más gastos para pagar esos intereses. Se trata de crecer, pero crecer de una forma sana. Bueno, si les parece, nos quedan nada, creo que 4 minutos me indican, cambiamos de tercio, nos vamos al ámbito futbolero, que no es lo nuestro, evidentemente, pero hoy tiene una connotación evidentemente política. Esperanza Aguirre ha levantado la polémica esta mañana proponiendo que el partido del final de la Copa del Rey se celebre a puerta cerrada para evitar las pitadas y los insultos al himno nacional y a los propios príncipes que deben asistir a esa final. José Antonio, ¿qué te parece la propuesta de Esperanza Aguirre que ha levantado mucha polémica? Cuanto menos ¿Debe el deporte someterse a la expresión política de ciertas voluntades nacionalistas? Vamos, yo entiendo que el deporte ha de ser eso, deporte, no escena para la reivindicación gratuita y barata de intereses legítimos, ¿no? pero intereses políticos, ¿no? Yo creo que la Esperanza Aguirre, la presidenta Aguirre, se confunde en hacer caballo de batalla de esto. Yo creo que era algo que estaba ahí, que se venía diciendo pues, desde hace un tiempo, que iba a haber pitada. Yo creo que esto es algo que hay que asumir, va a haber pitada, perfecto. Habrá que plantearse si dentro de esa fiebre por legislar todo, que hablábamos con la presidenta hace un momento, pues igual hay que legislar que en España exista una ley de respeto a los símbolos y que efectivamente, como en Francia, ha habido esta polémica hace unos años, ¿no? Donde, pero existe, pues, el Código Penal creo que lo recoge, ¿no? Sí, yo creo que de manera un tanto etérea, ¿no? Yo creo que, pero en fin, ¿qué necesitamos? ¿Qué tienen que hacer los políticos? Poner sentido común. Yo creo que no es bueno echar más leña al fuego, ¿no? El domingo tiene que primar el espectáculo deportivo de dos equipos que son espectaculares. Yo no soy un fan reconocido de otro equipo distinto, pero soy un amigo del deporte. Son dos pedazos de equipos que se merecen ganar y tienen que primar eso. Yo entiendo que lo otro es, vamos a dejarlo para
para las elecciones catalanas y vascas, ¿no? Yo, dos apuntes. Uno, desde el punto de vista comunicacional, es una estrategia inteligente desviar la atención a veces de los temas polémicos. Y dices, ¿de qué prefiero hablar? ¿De un partido de fútbol o de que la comunidad autónoma ha tenido una desviación determinada en el déficit? Claro. Pues a lo mejor... Esa es la táctica de los argentinos. De los argentinos. Los argentinos siempre hablan de fútbol para no hablar de táctica de todos los políticos. Si me permite la presentadora, yo que soy de Lugo, pues aprovecharía para decir que a mí lo que me preocupa es el futuro del Club Deportivo Lugo, que está jugando la fase de promoción para ascender, ahora está en segunda B, y animar a todo el mundo para que apoye a Lugo y pueda ascender. Hay que pagar por la cuña publicitaria. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Yo pienso que el tema del fútbol, en los campos de fútbol, las personas más sensatas que son hinchas se vuelven irracionales, ¿eh? Hay que tener en cuenta, todo lo que sea meter irracionalidad en la afición futbolística es peligroso, en el sentido de que se exacerba mucho los ánimos y la gente está muy predispuesta. Sí, lo curioso es que los políticos son los primeros los que han pisado el palito, pero ¿no? cuando estás metiendo ahí algo de cizaña entre la afición, diríamos que es un caldo de cultivo que está deseando algo para saltar, ¿no? Y para mí me parece muy peligroso todo lo que sea dar consignas y mover a la gente para hacer esto, porque puede haber reacciones realmente extrañas. Y luego pues pasa una cosa que yo creo que se tiene que dar cuenta, que ni el Barça es el nacionalismo, ni el Atleti es el nacionalismo. Yo creo que con estos planteamientos que están haciendo, están excluyendo a una gran parte de su afición que no tiene nada que ver con planteamientos políticos ni nacionalistas. Y por lo tanto, creo que es un error, y por eso quien lo plantean son partidos minoritarios. Digo que a partir del amor que se le supone, como han expresado de su partido, de sus equipos a los que van a un campo de fútbol, evidentemente también se les dota de cierta inteligencia y no siempre responden, por ser un grupo amplio, a consignas que se les, se impongan desde atrás. Quiero decir que creo que es mucho más consigna la que ha hecho la señora Aguirre en contra de un evento futbolístico que al fin y al cabo y a la postre, sin insultos, sin ningún tipo de enfrentamientos, pero que si hay algún tipo de expresión no pasa absolutamente nada tampoco. Tampoco hay que sacar las cosas de quicio, ni anunciarlas de antemano, ni calentar el ambiente. Bueno, que no pasa nada, nunca se sabe. Yo insisto, en una masa que está en un estadio, nunca se puede decir que no pasa nada, porque se producen situaciones imprevisibles. Siempre puede pasar. Es una masa. La vida es imprevisible, Arturo. Pero... Yo no sé si habéis estado alguna vez en un campo de fútbol viendo las reacciones de la gente en las gradas, y yo os digo que gente muy sensata tiene reacciones que te pueden individuales, individuales, pero no, esos individuales junto con otros individuales pueden... No, y de hecho es así. En los campos de alguna fútbol vez se ha provocado evidentemente se producen movimientos que te pueden peligrosos. Bueno, lo dejamos aquí, no nos llega más el tiempo para más, la verdad es que ha sido un placer. Apoyamos el Lugo, y ha sido muy corto, apoyamos por supuesto que apoyamos todos a Lugo en esa carrera. Y al Celta también, de paso. Bueno, y al Deportivo, Vale. Yo no soy futbolera, pero apoyo a todos los equipos, por supuesto. Y nada, veremos evidentemente qué pasa el viernes, dónde se juega finalmente ese partido. Nada más, señores, muchísimas gracias, María, por tu presencia, Arturo, gracias una vez más. José Antonio y Ana, muchísimas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Yo les espero pasado mañana, jueves, en el debate de los diputados de la Cámara Autonómica. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Hasta luego.